Bueno, hoy vamos a hablar de náuseas y vómitos postoperatorios, perdón, no, perdón. Protección gástricas y profilaxis de infección del sitio quirúrgico. Los objetivos de la clase van a ser definir la fisiopatología de las náuseas y vómitos postoperatorios, identificar factores de riesgos, estratificarlos, prevenir los mismos en adultos y niños, mencionar drogas antieméticas y sus mecanismos de acción, definir y clasificar las infecciones del sitio quirúrgico. Vamos a mencionar recomendaciones de profilaxis antibiótica, repasar un poco de farmacología de la protección gástrica y analizar la evidencia actual y sus usos tanto para anestesia como para unidad de cuidados intensivos. Vamos a arrancar con profilaxis de náuseas y vómitos y algunas definiciones. Bueno, esta que acabo de mencionar son las náuseas y vómitos que se dan desde que el paciente se despierta en quirófano o en la sala de recuperación hasta las primeras 24 horas después de la cirugía. Después tenemos las náuseas y vómitos que se dan posteriores al alta y los vómitos que se dan en los niños. No hablamos de náuseas porque es muy difícil de evaluar a veces. Las consecuencias que tienen esto es, sobre todo, el disconfort para el paciente, alta tardía, más costos hospitalarios tanto para el paciente como para el hospital. Nos puede llevar a una falla de la técnica quirúrgica por los vómitos y por la posibilidad del paciente, a provocar una discencia de la herida, aspiración, deshidratación, aumento de la presión intracraneal. Son todas consecuencias que no queremos tener en ciertas cirugías y aunque sea algo eh, que nos parezca poco relevante, bueno, nada, puede tener consecuencias que a veces no la medimos. La fisiopatología detrás de las náuseas y vómitos es más o menos esta. El centro de vómito se localiza en la formación reticular ascendente, que está en la protuberancia, que está en contacto con el núcleo del tracto solitario y el área postrémico. Y cerca de esta se encuentra la zona quimio-receptor de gatillo, que tienen como característica que carece de barrera hematoencefálica. Acá tenemos varios receptores que participan, entre ellos receptores dopaminérgicos de tipo 2, de serotonina de tipo 3, de histamina, los receptores de acetilcolina, receptores de opioides y neuroquininas. Y las náuseas y vómitos se dan por mecanismos centrales y periféricos. Dentro de los centrales, estos se dan por acción directa sobre la corteza cerebral, o sea, de la corteza cerebral sobre la zona quimiorreceptora, perdón, por acción directa de la corteza cerebral sobre el centro del vómito. O sea, los estímulos, las referencias pueden venir también del centro visual, del aparato vestibular e incluso de la propia zona quimiorreceptora. Por ejemplo, a través de, no sé, el miedo, la ansiedad, todo esto directamente estimula los centros corticales y directamente estimula el centro del vómito. Una cirugía eh, de otorrino, generalmente una timpanoplastía, tiene una acción directa sobre el centro del vómito. Después tenemos mecanismos periféricos, que las aferencias vienen tanto de la orofaringe, de vísceras, tanto por estímulos mecánicos y químicos, del mediastino y del peritoneo. Todo esto viaja en el centro del vómito y por medio de estos receptores lo estimulan el mismo, provocándolo. Y después, por otro lado, bueno, después todo lo que es boca, oído, nariz, serían todos el mecanismo, o sea, son parte de mecanismos periféricos que van a actuar de la misma manera. Después tenemos drogas y toxinas que también actúan directamente sobre el centro del vómito, y acá es donde entran los anestésicos inhalatorios, los opioides, que van a actuar directamente en el cuarto ventrículo. Bueno, cuando hablamos de náuseas y vómitos, lo que hay que hacer es definir los factores de riesgos. Y estos se clasifican en aquellos que son dependientes del paciente, dependientes de la anestesia y dependientes de la cirugía. Dependiente del paciente tenemos sobre todo las mujeres jóvenes, eh, después del inicio de la pubertad, menores de 50 años, con antecedentes de náuseas y vómitos no tabaquistas. Y sobre todo si el paciente ya tiene náuseas y vómitos preoperatorios, por ejemplo, está con un cólico renal. Después tenemos propios que son de la anestesia, como utilizar anestesia general, anestésicos volátiles, utilizar neostigmina o opioides perioperatorios. Y después tenemos aquellos que son propios de la cirugía, como la duración, el tipo de cirugía que se va a hacer, si es una cirugía de oído, una cirugía ginecológica, seno-hemoperitoneo o cirugías en líneas fetales, cirugías de estrabismo en niños y adenoamigdalectomías. Son todos factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta eh, cuando vamos a realizar cualquier tipo de cirugía. El paso siguiente es intentar de reducir estos riesgos.
y siempre es más efectivo utilizar medidas profilácticas que de rescate para las náuseas y vómitos. Para reducir el riesgo basal podemos utilizar anestesia regional, anestesia total endovenosa, evitar el uso de opioides, utilizar por ejemplo dexmedetomidina, utilizar analgesia multimodal, hidratar correctamente al paciente y controlar el dolor. También se vio que me disminuye el riesgo de náuseas y vómitos. Para estratificar la probabilidad que el paciente tenga náuseas y vómitos va a depender sobre todo de los factores propios del paciente. Esta es un cuadro, una escala de Apfel se llama, donde podemos ver por un lado la probabilidad de náuseas y vómitos y por otro lado el número de factores de riesgo que tiene el paciente. Sobre todo, o sea, son los que mencioné primero, que son inherentes al paciente. Si es mujer, si tuvo antecedentes de náuseas y vómitos, si es una paciente no fumadora y el uso de opioides perioperatorios. A medida que se van sumando factores de riesgo, tengo más probabilidades de que se presenten las náuseas y vómitos. Y siempre ante pacientes con uno o dos factores de riesgo, eh, ahí está, bueno, con pacientes con uno o dos factores de riesgo, tengo que utilizar dos agentes. Y aquellos pacientes que tengan dos o más factores de riesgo, voy a utilizar tres a cuatro agentes. Acá. Ok. Dentro de la profilaxis de náuseas y vómitos, tenemos muchos tipos de antieméticos. Voy a nombrar los más utilizados y los más relevantes. Entre ellos, a la cabeza, los antagonistas de receptores serotonina tipo 3, en donde tenemos de primera y segunda generación. La utilidad que tienen estos antieméticos en particular es que sirven tanto para la prevención como el tratamiento. Carece de efectos sedativos y por otro lado tenemos los de primera generación como el ondansetron, que es lo que estamos acostumbrados a utilizar, eh, que tiene como efecto adverso la constipación, dolor de cabeza y la prolongación del QT. Siempre tenemos que dar toda esta familia de antieméticos antes de terminar la cirugía. Los de segunda generación tienen una vía media más larga, entonces son útiles en las náuseas y vómitos que se dan posteriores al alta y tienen la particularidad de que no prolonga el QT. Por otro lado tenemos los glucocorticoides, la Dexa, que tiene como utilidad no solo ser antiemético, sino que también reduce el dolor y reduce la necesidad de opioides postoperatorios. Y por otro lado, se vio que no aumenta significativamente las probabilidades de infección del sitio quirúrgico. Tiene como efecto adverso lo que vimos hace la clase pasada, el tema de la glucemia, que se vio que aumenta más en pacientes no diabéticos que en pacientes diabéticos. Y el incremento máximo que se llegó a ver es de 20 a 40 miligramos por decilitro, o sea, no es un aumento tan significativo. Y claramente los beneficios son mayores que los riesgos, por eso siempre lo utilizamos. Es efectivo tanto como el ondansetron y como antipsicóticos de primera generación que también utilizamos y se dan al inicio de la cirugía, de 4 a 8 miligramos endovenosos. Los antagonistas de los receptores de dopamina de tipo 2 son antipsicóticos de primera generación. A dosis bajas tiene la misma eficacia que el ondansetron y tiene efectos adversos similares, siempre a dosis bajas, como sedación, prolongación del QT y se dan al final de la cirugía. Más o menos 1 miligramo de haloperidol es lo que se suele utilizar para la profilaxis. Tenemos, por otro lado, este nunca lo vi en el hospital, no sé si algunos chicos que ya trabajan afuera lo pudieron llegar a ver alguna vez, antagonistas del receptor de neuroquinina de tipo 1. El aprepitant es la droga más utilizada, es la droga más efectiva para las náuseas y vómitos y se utiliza ya sea sola o en combinación. Es la única droga que se vio que utilizada sola tiene muy buenos resultados, no como la mayoría de las otras drogas que quizás hay mejores estudios, está más demostrado, funciona más cuando combinamos varias drogas. Esta en particular tiene una característica que tiene una vida media larga, entonces también es útil en las náuseas y vómitos posteriores al alta. Se puede dar de vía oral, 40 miligramos preoperatorios o 32 miligramos endovenosos. Y como efectos adversos tenemos que tener en cuenta y avisar a los pacientes que disminuye la eficacia de anticonceptivos hormonales. Antihistamínicos, la difenhidramina es un antihistamínico de primera generación, cruza la barrera hematoencefálica por esto y por eso da todo el perfil de efectos adversos propios de los antihistamínicos, sedación, boca seca, mareos, retención urinaria. La eficacia es similar a la dexametasona y a los ondansetrones y tiene, de esta no hay un momento, o sea, no hay una bibliografía clara que indique cuál es el mejor momento para darlo.
la dosis es de 1 miligramo kilo en adultos y en niños es 0,5 miligramos kilo. Después, por otro lado, tenemos la metoclopramida, una droga un poco polémica. Tiene efectos tanto antieméticos como procinéticos, porque actúa tanto en receptores dopaminérgicos de tipo 2 y es antagonista de los receptores de serotonina de tipo 3. Lo que provoca es el aumento de la contracción del tubo digestivo alto, del antro y del intestino delgado, y también aumenta el tono del esfínter esofágico inferior. Como efectos adversos podemos ver extrapiramidalismo, galactorrea y metahemoglobinemia en recién nacidos. La eficacia para las náuseas y vómitos es poco discutida porque en varios estudios se vio que hay que utilizar dosis de 25 o 50 miligramos, eh, y esto estaría relacionado con mayor porcentaje de efectos adversos, de hipotensión, de taquicardia. En realidad la dosis de 10 miligramos que nosotros solemos utilizar no tiene tanta evidencia, pero bueno, nada, está sujeto a que cada uno la utilice. Bueno, y siempre, si nos falló nuestra terapéutica para evitar las náuseas y vómitos, siempre podemos hacer un rescate. Lo importante es saber que si aparecen las náuseas y vómitos, tienen que haber pasado al menos 6 horas para poder utilizar la misma droga. Si no, se vio que no aportaba mayores beneficios. Y siempre hay que usar una droga, bueno, diferente a la que se utilizó como profilaxis. Se puede utilizar las mismas drogas que mencioné previamente. La única que no mencioné ahí es el Propofol, que se puede utilizar 20 miligramos de Propofol endovenoso también para rescate de las náuseas y vómitos. Y ahora vamos a ver un poco de náuseas y vómitos en los chicos. También tienen factores de riesgo que son preoperatorios, mayores a 3 años, con antecedentes de náuseas y vómitos, antecedentes familiares, náuseas y vómitos. Y bueno, y lo que decía al inicio es que las mujeres tienen mayores chances de tener náuseas y vómitos cuando ingresan a la pubertad. Los factores de riesgo propios de la cirugía son cirugías propias de estrabismo, de amigdalectomías, cirugías de oído o una duración de cirugía mayores a 30 minutos. También la utilización de anestésicos volátiles se vio que estaba más relacionada con las náuseas y vómitos. Después, por último, obvio, en el postoperatorio, la utilización de opioides. También tenemos una escala en base a los factores de riesgo propios del paciente y de la cirugía, que se vio con cirugías mayores de 30 minutos, chicos mayores de 3 años, cirugía de estrabismo o antecedentes de náuseas y vómitos. También hay una escala y se van sumando y bueno, hay mayor probabilidad de tener náuseas y vómitos. Dejo las dosis de las drogas, así la tienen a mano por si algún día somos pediátricos. Y bueno, y eso es todo de náuseas y vómitos. No sé si alguno quiere preguntar algo o paso al siguiente tema. Muy bien. Lo único, aclarar algo que es medio cae de maduro por las diapositivas que pasó Licha, pero cuando tenés un paciente con más de 2 factores de riesgo, o sea, 3 o más factores de riesgo, siempre hay que hacer triple terapia antimética. Y en nuestro caso, que tenemos ondansetron, Dexa y Propofol, no tenés mucha alternativa que hacer TIA en ese caso. Diría que la única indicación real de hacer TIA fuera de quiero hacer TIA y gastar Propofol. Eso está bueno acordárselo porque muchas veces te cae el paciente que te dice, me vomité toda la cirugía pasada, por favor que no me pase de nuevo. Indagás si tiene 200.000 factores de riesgo. Eso solo. Una cosa más, una boludez, pero para aclararlo, sobre todo para los R1, como ustedes ya lo saben seguro, que cuando habla de náuseas y vómitos, antecedentes de náuseas y vómitos, no necesariamente se está relacionando con el cuadro del que están hablando, sino que habla específicamente de una patología que se llama cinetosis, que creo que en tus diapositivas de pediátrico están, que también se llama motion sickness, que es básicamente cuando la persona, ponele viaje en colectivo o en auto y te dice que se marea mucho, que tiene ganas de vomitar, apunta a eso es el factor de riesgo. Y otra cosa más que, como dijo Santi, el año pasado se publicó un algoritmo básicamente del VGA que apunta justamente a esto, o sea, como las drogas más utilizadas son el ondansetron y la dexametasona, lo que propone es o sumar bajas dosis de TIVA o droperidol, que en nuestro caso no hay, así que sería aloperidol. Pero esos serían como los rescates, o sea, o haces TIVA o pones droperidol como si tenés que usar tres antieméticos.
¿no? Seguimos. Vamos a hablar ahora de infecciones del sitio quirúrgico. Se define como infección del sitio quirúrgico a toda infección relacionada a una cirugía que ocurre tanto en la herida o cerca de la misma, dentro de los primeros 30 días del procedimiento o dentro de los 90 días si se dejó un material protésico, y representan el 20% de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. La información que voy a hablar ahora es sacada de la guía de la Sociedad Argentina de Infectología de este año. Las infecciones citoquirúrgicas se clasifican tanto en incisionales como en órgano-espacio. Dentro de las incisionales tenemos las superficiales, que son de piel y tejido celular subcutáneo, y las profundas, bueno, son del resto de los órganos. En cambio, las que son de órgano-espacio involucran cualquier parte de la anatomía, más allá de la incisión, que se abrió o manipuló durante el procedimiento quirúrgico. Por ejemplo, una meningitis después de un procedimiento neurológico o una media espinitis después de una cirugía de derivación de una arteria coronaria. Lo importante de esta parte de la clasificación es que son un tercio de las infecciones del sitio quirúrgico y son las que están más relacionadas con la mortalidad, más del 90%. ¿Cómo se clasifican las heridas? Bueno, según el grado de contaminación microbial también. Hay una mayor correlación entre el tipo de herida y la tasa de infección del sitio quirúrgico. Cuando hablamos de heridas, tenemos heridas limpias, que son quirúrgicas, son estériles y no están infectadas. No hay inflamación y no se ingresa una víscera. Tiene una tasa de infección, lo que el número final es la tasa de infección. Tenemos heridas que son limpias, contaminadas, que a su vez también son quirúrgicas, pero se ingresa una víscera de forma controlada, que es lo que sería la mayoría de las veces lo que nosotros hacemos, en teoría. Después tenemos heridas contaminadas, que son accidentales, ya sea es propio de un accidente automovilístico o lo que fuese. Son abiertas y tenemos ruptura de la estabilidad. Hay derrame del contenido de la víscera y puede haber inflamación aguda no purulenta, con mayor tasa de infección. Y por último, tenemos las sucias, que son traumáticas, pueden ser heridas antiguas que retengan tejidos desvitalizados o cuerpos extraños. Puede tener contaminación fecal, puede haber una infección persistente o con perforación de víscera. Acá también hay material purulento, que son las que más se asocian con la tasa de infección. Dentro de los microorganismos que encontramos en cada una de estas heridas va a depender del tipo que tengamos. Las heridas limpias van a tener sobre todo flora cutánea, Streptos, Staphylococcus aureus y Staphylococcus negativos. Dentro de las limpias contaminadas vamos a tener bacilos gram negativos, enterococos y flora de la piel. Y las sucias y contaminadas son polimicrobianas. Vamos a tener la flora endógena de la víscera o de la mucosa que se haya volcado en la cavidad. La profilaxis antibiótica va a tener como objetivo siempre prevenir la aparición de la infección del sitio quirúrgico y alcanzar niveles de concentración de antibiótico óptima para cuando se haga la incisión tanto en sangre como en los tejidos, para evitar la proliferación y diseminación bacteriana. Cuando elegimos un antibiótico tiene que ser con el objetivo de disminuir la mortalidad, reducir los costos y la duración de la atención y que sobre todo que tenga mínimos efectos adversos para el paciente y que afecte muy poco tanto la flora del paciente como del hospital. Los beneficios de utilizar van a ser relacionados a la magnitud de las complicaciones que podemos llegar a tener por la infección. Por ejemplo, una anastomosis de colon reduce la mortalidad postoperatoria inmediata del uso de antibióticos. Y bueno, dentro de los riesgos tenemos las prescripciones inadecuadas, efectos adversos o resistencia bacteriana. El momento óptimo para administrar antibiótico es 30 minutos antes para asegurar valores tisulares predecibles previo a la incisión, a excepción de vancomicina y ciprofloxacina, que se tienen que dar 2 horas antes de la incisión quirúrgica. Eh, bueno, y acá lo que se mostró en este estudio es cómo cambiaba la tasa de infección en base al tiempo en el cual se da el antibiótico. De forma temprana se considera aquellos que se dan desde 2 a 24 horas previa a la incisión, forma preoperatoria de 0 a 2 horas y de forma perioperatoria 3 horas después de la incisión y postoperatoria más de 3 horas. Y podemos ver cómo cambió el porcentaje de infección del sitio quirúrgico, siendo lo más óptimo darlo de forma preoperatoria.
La mayoría de las veces los antibióticos que vamos a utilizar van a ser beta-lactámicos y es muy común que los pacientes nos digan que no, soy alérgico a la penicilina. El 90% de los pacientes que refieren alergia a la penicilina no lo suelen ser, tienen prueba de hipersensibilidad negativa y los únicos casos en los cuales no deberíamos dar son aquellas reacciones de hipersensibilidad mediadas por IgE, que son Steven Johnson, la necrólisis epidérmica tóxica, aquellos pacientes con vasculitis, hepatitis, citopenias o nefritis intersticial. Esto es esto está en la aplicación MDCalc, donde podemos básicamente desestimar la probabilidad de que el paciente sea alérgico o no a la penicilina en base a si pasaron más de 5 años desde la reacción, si tuvo una anafilaxia con angioedema o una reacción cutánea adversa y si requirió tratamiento o no. Eh, Nada, por eso bueno, por eso lo agregué ahí. Y después, por otro lado, la importancia de dar beta-lactámicos es que cuando se utiliza un tratamiento alternativo, tiene un 50% más de probabilidad de infección del sitio quirúrgico. Y cuando damos clindamicina, hasta un 8% más de chances de diarrea asociada a antibióticos. O sea, nada, es importante siempre descartar e intentar de dar el antibiótico que corresponde. Más allá de que parezca algo no tan importante, tiene su relevancia. ¿Cuándo está indicada la profilaxis? En cirugías con alto riesgo de infección, en cirugías limpias contaminadas, cirugías con menor riesgos, o sea, clasificadas como limpias, pero en las cuales las infecciones pueden desencadenar una complicación grave, por ejemplo, cirugías con prótesis o dispositivos. Y bueno, después, obvio, pacientes neutropénicos. La cefazolina va a ser el antibiótico que vamos a utilizar, tiene una duración de acción adecuada, tiene un amplio espectro, es seguro, es de bajo costo y va a cubrir contra estrepto, Staphylo aureus meticilinos sensibles y gram negativos. La dosis que vamos a utilizar es 2 gramos en pacientes menores de 120 kilos y 3 gramos en pacientes mayores de 120. El refuerzo se da cada 4 horas, es decir, cada 2 vidas medias, y cuando tengamos una pérdida de volemia mayor al 50%. Las alternativas son la clina, de 600 a 900 miligramos, y la banco, 15 a 20 miligramos por kilo. La vancomicina, por otro lado, no es de uso rutinario, está indicada en pacientes con Staphylo aureus meticilino resistente, y vamos a sospechar de esta infección en pacientes hospitalizados, en casas de residencia, pacientes que hacen hemodiálisis o en pacientes inmunosuprimidos. Otra de las indicaciones es que el paciente de verdad tenga una alergia severa a la penicilina y, bueno, obvio, en instituciones donde tengan residencia de Staphylo aureus meticilino resistente. Una cosa importante es que el uso de vancomicina no suple a la cefazolina para prevenir infecciones por Staphylo aureus meticilino sensible. Por eso es que se deben utilizar ambas. La clinda, por otro lado, solo se sugiere su uso en pacientes que son, lo que acabo de decir previamente, que tengan alergias a los beta-lactámicos. Lo que se ve es que está más asociado con diarrea de Clostridium difficile, hay mayor resistencia a Bacteroides fragilis y en Streptoepidermidis y Streptococcus. Y también tiene mayor resistencia en Staphylo aureus meticilinos sensibles y resistentes. Por eso es que siempre debemos dar lo más indicado para cada paciente. Aquí hay un resumen de todos de la guía para cada tipo de cirugía y los antibióticos que debemos utilizar. Cirugía de mama, de aparato digestivo. Lo dejo así, después se lo pueden chusmear o lo tienen a mano para cuando tengan estas cirugías. Y después ya vamos a pasar a protección gástrica. Si alguien tiene algo para comentar, lo que sea. No, no, pero creo que vamos a tener que hacer un film. Sí. Sí, ya acordé eso. Hago otro y se los paso porque... Igual bueno, sí, hago otro. Dale, me parece bien. Acabo por ahí, no me parece, no me acordaba. Hay que pagar la Juan y la No, Ana no, ahora, ¿no? Sí, van a cortar la grabación.